Buenas noches para todos, estamos una vez más en el balcón, por gracia del Señor. Amén. Este es el balcón número 62 y estamos en Juan capítulo 5, versículos 30 al 47, si el Señor lo permite hoy. Hoy no estamos en el tránsito, no estamos atascados en tráfico, quizás podemos estar más cansados, vamos a ver si nos podemos mantener bien despiertos. Amén. Y vamos a La estar ayuda del compartiendo. Señor. Vamos a estar compartiendo este balcón. Les invitamos en tanto a ir buscando sus Biblias, abriendo Juan capítulo 5 en sus apps, sus computadoras, lo que sea, donde sea que lo miren, tablets, celulares. Pueden compartirlo también en sus muros. Sería muy bueno compartirlo en sus muros. Sabemos que hay personas que nos miran, increíblemente, por gracia del Señor, desde Argentina, desde Panamá, desde Costa Rica, desde México, Perú algunas veces, de muchos lugares, Italia, España, de la misma Suiza, y que el Señor pueda expandir su palabra y llevar fruto para su gloria. Amén. Ahora los dejo con el hermano Esteban, yo voy a ir detrás de cámara, detrás del tablet, a compartir esto en los diferentes grupos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine y nos llene de su luz, para entender su palabra y para que podamos vivirla. Amado Dios, tú que eres el autor de este hermoso libro, tú que eres el que inspiró a esos hombres del Antiguo y Nuevo Testamento, para que ahora tu iglesia se alimente, se nutra y entendamos tu voluntad. Vengo ante ti para suplicarte, Señor, que, por favor, que hables a nuestros corazones, que nos exhortes, que nos permitas crecer, que nos guardes de toda soberbia y arrogancia a la hora de escuchar tu palabra para no endurecernos, para no desobedecerla. Amado Dios, te pido que nos des corazones sensibles, dispuestos a amarte, a hacer tu voluntad, a deleitarnos en ti. Te pido, Señor Jesús, que seas muy glorificado, que seas exaltado, que avives a tu iglesia, que tendemos al ocio, tendemos a olvidar lo fundamental, que es buscar tu presencia, que es leer tu palabra, que es meditar en ti, que es orar, que es agradecerte. Señor, tú sabes que somos débiles, que por nosotros mismos jamás hubiéramos venido a ti, pero tan agradecidos estamos de ver cómo tú, Señor, te encargas de transformar tu iglesia, de ayudarnos para amarte. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias por ser tú el que nos va moldeando día y noche, el que nos exhorta, el que llama a nuestras conciencias. Señor, gracias por tu amor infinito. Gracias por tu cariño, gracias por tu bondad y fidelidad. Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque si fuera por nosotros, Señor, estaríamos en el infierno ahora mismo, sufriendo bajo tu ira. Pero es por tu gracia que estamos aquí dispuestos a leer tu palabra, a estudiarla, a deleitarnos en ti. Te pido por aquellos que escuchen, que aún no te conocen y tampoco algunos no quieren conocerte, que te manifiestes a ellos con poder y gran gloria, que alcances sus corazones, Señor. Obra con poder, te lo rogamos, te lo suplicamos. Lleva a muchos al arrepentimiento, a la transformación. Bendito Dios, te pedimos por Suiza, aquí donde estamos, que puedas extender tu iglesia, extender tu reino aquí en este país, que puedan levantarse iglesias sanas, que puedas levantar hombres de Dios que desean serte fieles a ti, Señor, en medio de estos tiempos turbulentos, donde la gente va con sus miedos, va con sus temores, pero Dios Santo, el pueblo que te conoce a ti, se puede levantar con valentía y con gozo, sabiendo que tiene una herencia eterna en ti, Jesús. Te suplico, Dios Santo, que bendigas tu palabra, que avives nuestros corazones y que tu Santo Espíritu venga sobre cada persona que va a abrir tu palabra, deseoso de escuchar tu voz. Lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús, pidiéndote perdón por nuestros pecados también y agradeciéndote aquella obra en la cruz.
que hiciste, Cristo, por nuestra maldad y miseria. Gracias por haber pagado, gracias por haber triunfado sobre nuestro pecado, gracias por haber triunfado sobre el diablo y sobre este mundo podrido. Gracias, Cristo Jesús, por ser tú nuestro Rey de gloria, por ser tú el justo, el incorruptible, el admirable, el príncipe de paz, el Padre eterno. Gracias por ser tú nuestro todo, en lo que podamos estar satisfechos y andar en la plenitud de tu presencia. Gracias, Cristo Jesús. En tu santo nombre, bendice a todos aquellos que te aman, que te desean, que te buscan, que se arrepienten de sus pecados, y a los que no, doblégalos, Cristo, doblégalos, para que puedan ver la gloria de tu nombre. Y no simplemente ver tu nombre, sino lo glorioso que es tu nombre, Jesús, y eficaz y efectivo a las almas necesitadas de ti. Te lo pido en el nombre santo y glorioso. Amén, Jesús. Amén. Muy bien. Gloria al Señor, que podemos estar en su presencia. Qué hermoso, hermanos, cuando somos conscientes de que estamos en su presencia por medio de la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en el Calvario, en esa cruz, para que ahora tengamos entrada, libre entrada a su presencia. Hermanos, es gratis por nuestra parte, pero Cristo tuvo que pagar un gran precio para que ahora todo aquel que tenga fe en Jesucristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, pueda entrar libremente. Y ahora que estamos en su presencia, hermanos, vamos a escudriñar las Escrituras. Si tienes hambre, si tienes sed de su palabra, te invito a escudriñar junto con nosotros las Escrituras. Pero si no tienes hambre, si no tienes sed de su palabra, si tienes apetitos por otras cosas en este momento, te invito a que te quedes, para que a medida que vamos estudiando, seguro que te va a entrar hambre, seguro que te va a entrar sed y deseo de su palabra, porque es viva y eficaz. A veces nos acercamos sin hambre de la palabra, pero a medida que vamos leyendo, desprende un aroma hermoso, mejor que el de un pastel, mejor que el de un asado, y nos atrae, nos entra hambre. Así que te animo a quedarte. Si no tienes otra cosa mejor que escudriñar las Escrituras, te invito a quedarte. Estamos en Juan capítulo 5 y vamos a acabar este capítulo, Dios mediante, del versículo 30 al versículo 47. Hemos estado sistemáticamente estudiando el Evangelio de Juan junto con el hermano Mirko y hemos estado expositivamente, versículo a versículo, mirando panorámicamente en sí todo el Evangelio de Juan, pero también parándonos desde el capítulo 1 al capítulo 5, viendo doctrinas bellas, hermosas, eficaces a nuestras almas, y ahora nos estamos encontrando con una de tantas confesiones de la persona de Cristo, una como de tantas confrontaciones que Cristo hacía a su audiencia, una como de tantas afirmaciones sobre la naturaleza de Jesucristo como Dios eterno, verdadero y hombre. En el tiempo, verdadero, pero perfectamente Dios. Y estamos en ese paralelismo del Dios hecho hombre, cómo va andando en este hilo histórico de relatos, de milagros, de profecías que va cumpliendo a medida que Jesús va andando en el Evangelio de Juan, y vemos como el apóstol Juan, el más joven de los apóstoles, el apóstol amado, él va escribiendo inspirado por Dios detalles totalmente orquestados, totalmente inspirados por Dios, que a diferencia de los otros evangelios aquí definen una perspectiva maravillosa que es la divinidad de Cristo y el Dios hecho hombre, muerto también por los gentiles, no solamente por los judíos, por un pueblo escogido por gracia, ¿no? Y ante esto nos exponemos, ante estas verdades nos exponemos, y muchas más que hoy en día
por la gracia de Dios, en esta tarde, o en tu noche, o en tu mañana, vamos a estar mirando con la ayuda del Señor, ¿no? Y el libro de Juan, como estuvimos viendo para quienes no han visto los otros programas, nos habla mucho de la identidad de Jesús. Y no solo el libro de Juan, por supuesto, toda la Biblia, en el plan de redención del Señor, es crucial, fundamental la identidad de Jesucristo, el Redentor, Dios el Hijo de Dios. En este Evangelio es glorioso, es maravilloso ver cómo resalta por cada rincón, cada versículo, cada palabra, cada historia, resalta quién es Jesús. ¿Verdad, hermano? Sí. Y yo creo que eso es crucial también para tu vida. Amén. Lo es para nuestras vidas, totalmente. Para todos. O sea, este es lo más importante que tú puedas ponerte en este día y en tu vida en general. ¿Quién es Jesús? Independientemente de si eres renacido, aún así debes seguir descubriendo a tu Salvador. Pablo dijo que él seguía para conocerle a Jesucristo, ¿no? Por lo cual todo lo había considerado basura con el fin de ganar a Cristo y conocerle a Él, ¿no? Entonces para un cristiano, un renacido, no es, bueno, nací de nuevo, ya conozco a Cristo. No, es solo el inicio, ¿no? La salvación es la carta de presentación de Jesús en tu vida, ¿no? Amén. Y después para conocerle a Él por toda la eternidad futura. Y si no has gustado de Jesucristo, y en este libro vemos que hay personas que gustaron de Él, que comieron de este árbol de la vida que es Él, que tomaron de esta agua de la vida que es Él. Lo vimos en la Samaritana, lo vimos en Nicodemo, que después la historia aparentemente nos dice que se convirtió también, ¿no? Y lo vimos en todos los samaritanos, no solo la mujer que estaba en el pozo. Ellos mismos le decían, nosotros ahora creemos no por lo que tú nos dijiste, sino porque le hemos visto, le hemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo. Glorioso. Y también había milagros que Jesús hacía con la finalidad de descubrir a los otros quién era Él. Y esto es lo que pasó, lo que leíamos la semana pasada, en Juan 5, ¿no? Este paralítico que estaba esperando, paralítico, ¿verdad? ¿Estoy diciendo bien? Sí. O una persona que había estado enfermo hacía 38 años, en capítulo 5, versículo 5, 38 años esperando curación. Un milagro. Lamentablemente, pero su esperanza estaba depositada en un supuesto ángel que debía que hacía mover las aguas. Y como dije el domingo en nuestra congregación, ahí entra, en este lugar, cerca de este estanque donde había tanta gente desesperada, entra Él, la vida, el autor de la vida, la verdad, la salvación, la sanidad, la fuente de toda medicina, el autor de la vida, Jesucristo, el árbol de la vida en persona. Y se presenta a este hombre y paradójicamente le dice, ¿qué quieres que te haga? Este hombre, 38 años esperando ser sanado, pero apoyándose donde no debía apoyarse. En cambio, Jesús le muestra quién es el verdadero restaurador, y no solo del físico, del alma. Es Él, ¿no? Y así llegamos a los versículos que vamos a estar mirando hoy. Después vemos que Jesús hace esto, ¿por qué? Porque quería llegar a una discusión, una conversación con estas personas que odiaban a Jesús y que querían matarle. Fíjense el versículo 18, capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estoy haciendo una recapitulación, amado. Y ahí llegamos a los últimos versículos de la semana pasada, en donde Él dice que Él da vida a quien Él quiere, que Él va a juzgar en futuro. Del 19 al 29, ¿no? Exacto, y habla del juicio final. Es muy bueno este 19 al 29 que mirábamos el otro día, porque da unas pinceladas escatológicas, ¿no? Del juicio final, de que también de como Dios verdadero en su rol de hijo, Él tiene una sumisión al Padre, ¿no?
diciendo aquí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Amén. Se habla de que el Hijo ha sido enviado por el Padre, y con esta línea de pensamiento empezamos nuestros versículos siguientes, que serán del 30 al 46. Pensamos y sabemos que la audiencia de Jesús en este momento eran fariseos con deseos asesinos ante Jesucristo. Lo envidiaban, lo odiaban, codiciaban su autoridad, deseaban su fama. Todo eso que Cristo tenía, ellos no lo podían tener. Aunque aparentemente tenían la ley, como Cristo también, sin embargo ellos dice que mandaban cosas que no podían tocar ni con el dedo. Cuando Jesucristo era la ley encarnada, el verbo, como veíamos en Juan capítulo 1. Para todos aquellos que quieran seguir esta serie, los invitamos a poder recapitular y poder coger esa línea de pensamiento de la cual intentamos fielmente exponer. Vemos que Jesús no está hablando algo nuevo en el versículo 30, es porque anteriormente ya había estado hablando que Él es un enviado, es el enviado del Padre. Él es enviado del Padre, pero a la vez habla como si tuviera autoridad igual que el Padre, y se define el Hijo de Dios, es decir, consubstancial con el Padre. Habla de sí mismo como una esencia igual al Padre, y eso es lo que a los fariseos le hacían estirarse de los pelos, crujir sus dientes y odiarlo por supuesto hereje, por quererse hacer igual a Dios. Lo encontramos ahora en este capítulo, cuando estamos viéndolo, Mirko decía Juan 5, versículo 18, y también lo vemos en Juan 10, hacia adelante, cuando él dice yo y el Padre uno somos, ¿no? Amén. Y vemos que en este contexto Jesús va a hablar de su rol como sustituto, como sumiso al Padre por aquellos que jamás nos podríamos haber sometido, y vemos cómo Él define su posición, no antes habiendo definido ya claramente su esencia, su naturaleza, como Dios también, ¿no? Antes que entremos en el versículo 30, saludos a la hermana argentina desde Guayaquil, Ecuador. Y bueno, los que estén mirando pueden escribir de dónde nos miran. Amados portadores de la verdad, Y pueden compartirlo en sus muros. sois la sal y la luz de la tierra. Y si tenéis preguntas, aquí estamos. Muchas gracias. También a Alex, a María Ángeles, a Adolf desde Paraguay nos está mirando. Entonces ya El tenemos Señor te bendiga, Ecuador, amado Adolf. Paraguay, adelante con el pizzaiolo de Paraguay. Te recordamos, amado, Que ahora con cariño. que ahora se ha mudado. Se ha mudado. También ahí veo Morales Roberto, que el Señor le bendiga. Amén. Y otros más. Entonces, Juan 5:30. Juan 5:30, capítulo 5, versículo 30. Hemos hecho una introducción, pero ustedes pueden siempre volver. Hay también un grupo en Facebook que se llama Desde el Balcón. El grupo se llama así. Pueden buscarlo y ahí están todos los balcones que hemos hecho. Este es el número 62. También está tu madre, Isabel, Susana, tu esposa, que está aquí atrás. Muy bien. Saludos para todos ustedes. Acompáñenos en Juan capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cómo lo analizas este versículo? Yo tengo una idea, ¿no? Pero dime tú, ¿qué piensas de este versículo? Bueno, como estábamos hablando anteriormente, Jesús ya había dado definiciones, no solamente como un enviado del Padre, sino que también daba definiciones como que Él era igual al Padre. En cuanto a esencia, hay que entender esto, en cuanto a esencia, el Hijo es igual al Padre. En cuanto a rol, no es lo mismo, tampoco es mejor, es diferente, ¿ok? Es diferente como el del rol del esposo al de la esposa. El esposo no es más que la esposa no es menos que el esposo. Son iguales. En esencia, son dos pecadores. Ante Dios, son dos hijos, salvados por la gracia de Dios, pero en roles no son más ni son menos, son diferentes, en los que Dios se glorifica. Y Dios se ha glorificado en que Él mismo, en tres personas, los tres tengan roles diferentes. Y en este caso Jesús va a afirmar uno de sus roles aquí en la tierra, ¿no? Y nos va a ayudar a entender este pensamiento
para definir todos estos versículos que estamos viendo, empezando en el 30, ¿no? Yo creo que, por supuesto, ese es el punto, ¿no?, del versículo, y también el hecho, obviamente, que está escrito aquí, que Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Amén. O sea, él dijo, yo siempre hago lo que le agrada. Y además recordemos que Jesús estaba limitado en su naturaleza humana, o sea, estaba hecho hombre. Entonces hay una, por supuesto que es Dios, omnipotente, ¿no? Y lo demostraba tantas veces, ¿no? Lo demostraba con los milagros que aquí mismo hacía, ¿no? Sí. Obviamente. Pero obviamente que Jesús, él, dice Filipenses 2, que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, ¿no? Pero recordemos que Jesús, aunque en el pasaje que estudiamos la semana pasada, él mismo habló de su deidad, de su divinidad, dio a entender y lo dijo claramente que era uno con el Padre y que él daba vida a quien quería y que él iba a juzgar a todos. También hay que decir que nada de lo que hace Jesús, el Hijo, está fuera de la voluntad del Padre. Amén. Por el contrario, Jesús el Hijo lleva adelante la voluntad del Padre. Y así fue en la tierra, ¿no? Entonces este es el versículo 31, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Amén. Ahora bien, él va a empezar a hablar ahora de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es cierto que Juan el Bautista era el enviado delante de tu faz, era aquel que iba a aplanar el camino al Señor, etc. Pero quien da testimonio no es Juan el Bautista. Jesús va a ser claro, es el Padre, es Dios el Padre. Por eso ahora va a hablar de Juan el Bautista, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, amado, en esto? Sí, bueno, y es evidente, cuando se bautiza Jesús, ahí encontramos la voz del Padre, ¿no? Que dice, este es mi Hijo, ¿no? En el que tengo complacencia, y luego lo vemos otra vez en la transfiguración. Transfiguración. Y ahí vemos otra vez la voz del Padre, ¿no? Este es mi Hijo, en el que me complazco, a Él oíd, ¿no? Y ahí vemos que el Padre da testimonio, ¿no? Y esto quiero hablar a quien no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, a quien no cree en Jesús como Dios. Déjame decirte que no hay modo que ningún otro ser viviente pueda dar testimonio de Jesús, sino el Padre y Él mismo, y el Espíritu Santo. Amén. No hay modo. Otros podemos hablar de lo que Jesús hizo en nuestra vida. Los que vivieron en este momento podían hablar, como Juan, guiado por el Espíritu Santo, cuenta las historias que, de hecho, él termina el libro diciendo que estas cosas están escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Lo podemos leer, o sea, cuando termina el libro de Juan, justamente dice para qué escribió este libro, ¿no? Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que es su testimonio verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y el mismo Juan también habla en 1 de Juan capítulo 5, ahí donde quería llegar, que escribió estas cosas que él escribe, y 1 de Juan es también en algún modo un reforzar muchas de las cosas que estaban en el Evangelio. Dice en 1 de Juan 5.3, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces todas las cosas que Juan escribió, podemos decir que las escribió con este propósito, ¿no? Y dice el versículo 20 de 1 de Juan 5, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora bien, uno puede decir, pero Mirko, yo no creo en Jesús. Bueno, ¿quién da testimonio de Jesús? Dios el Padre. ¿Quién da testimonio de Jesús? Él mismo. Ahora bien, tú me puedes decir, no puede ser, es que yo te pregunto, ¿quién otro podría dar testimonio? ¿Quién puede testimoniar que Dios existe más que Dios mismo? Solo Él. Nosotros podemos testimoniarte con nuestras palabras, pero solo Dios puede validarse a sí mismo. De hecho, Dios cuando jura, jura por sí mismo. Cuando Él da su palabra, Él es el que la confirma. Él no puede mentir, Él siempre existió. Solo Él puede validar a sí mismo. Entonces aquí vemos en este pasaje que Jesús está diciendo,
a mí no me importa lo que digan los hombres de mí, que de hecho lo dicen, muchos hablaban de él, sino que el testimonio verdadero es de Dios el Padre. Y el testimonio de Dios el Padre valida toda la obra de Jesús. La resurrección de Jesús es justamente el haber recibido la ofrenda de Jesús y el haberlo, de hecho, a través de la ofrenda de Jesús nosotros somos justificados porque el Padre aceptó la obra de su Hijo y validó todo lo que su Hijo hizo. Ahora bien, leemos aquí. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En realidad, no es que no es verdadero. Jesús no está diciendo que él miente. No sería válido delante de un tribunal humano hablar de sí mismo, ¿no? Pero Jesús hablaba de sí mismo y había dicho que era Dios, ¿no? Y su testimonio era verdadero. ¿Está bien, amado? Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y esto va a ser Dios el Padre. ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, me venía el paralelismo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, donde dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, Amén. el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Así como realmente dice aquí que el que es otro que da testimonio de él, también Jesucristo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, es llamado el testigo fiel. Amén. Porque él también testifica fielmente del Y él dijo Padre. que él es la verdad. Y al final vemos aquí algo hermoso. Y la Trinidad testifica de sí misma. El Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros en nuestros corazones de que somos hijos de Dios, de forma que decimos, Abba, Padre. El Padre da testimonio del Hijo, de que Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el Salvador. Y el testigo fiel, Jesucristo, da testimonio de que el Padre es el Dios Todopoderoso. Es aquel Padre que nos disciplina, que nos ama, que ha estado también desde la eternidad junto al Hijo y al Espíritu Santo. Y vemos aquí las tres personas de la Trinidad, y es algo que Juan no ha dejado de hacer desde capítulo 1 hasta el final, está hablando de la Trinidad, de las tres personas constantemente. Es esto, es maravilloso, es ver que desde la eternidad el Padre, Hijo y el Espíritu Santo se adoran entre ellos, se dan gloria, se dan honor, y aquí en la tierra testifican uno del otro. Y eso es hermoso, porque a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, se nos ha llamado a vivir entre ellos. Somos uno con Cristo. De forma que el Padre viene a habitar en nosotros, de forma que el Espíritu Santo también habita en nosotros, de forma que vivimos en Dios. ¿Y qué ocurre? Que no debemos dejar de recibir el testimonio de ellos constantemente. Ese hermoso testimonio de lo que son, de lo que hacen. Lo vemos en la segunda epístola de Juan. Habla del testimonio, claramente, y cómo vivimos en ese testimonio. Segunda de Juan, capítulo, es solo uno. Solo un capítulo. Pero el versículo... Dice aquí, ¿no? Dice, el anciano, la señora elegida, el que daba el testimonio, mira, y este es el amor que andemos en sus mandamientos, este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Estamos en el capítulo 5 de Juan, ahora el hermano está buscando un versículo para colaborar con esta idea, ir construyendo una explicación del testimonio de Jesús. Sí. No hay mayor gozo de este que ver que mis hijos andan en la verdad, dice la Escritura. Eso es un testimonio que nosotros damos, ¿no? Así es. Y eso está en tercera de Juan, versículos 3 y 4. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, ¿qué tal llamado? Y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros podemos dar testimonio de Jesús, pero al final el testimonio verdadero es el que da Jesús sobre sí mismo y es el que da el Padre sobre él. Amén. Y el Padre a través de la historia testimonió de la veracidad de su Hijo.
y Jesucristo habló de sí mismo verazmente. Ahora bien, acá en este contexto, él está hablando delante de gente que quiere juzgarle por lo que él está haciendo, por sus obras buenas. ¿Por qué tú trabajas en día de reposo y sanas gente en día de reposo cuando nuestra ley dice que no podemos hacer nada en día de reposo? Y Jesús en Marcos, por ejemplo, en el capítulo 3 les dice, ¿es justo hacer el bien en día de reposo o no? ¿No sabéis que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? Ahora bien, acá el contexto es que el que da testimonio mayormente de Jesús es el Padre. Si volvemos a Juan capítulo 5, versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Amén. Vosotros enviáis mensajeros a Juan. Está escribiendo a Juan, el apóstol, está hablando de Juan el Bautista, el profeta, que había sido decapitado. ¿Recuerdan la historia? Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros pues enviasteis, versículo 33, mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Sabemos que Juan era aquel Elías que debía venir, dijo Jesús esto, ¿no? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Versículo 34. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Aquí viene lo que quería decir. Ahí lo controlo, hermano. Dime. Estaba en Romanos 8. Es que me había confundido que en la epístola tercera de Juan habla del testimonio de Gallo. Ok. Pero no, esto, lo que quería decir, estaba en Romanos 8. Recuérdanos la idea. La idea es de ese testimonio que la Trinidad da de sí misma. Ok. Y cómo a ellos se nos lleva en el foco de este testimonio que ellos se están dando constantemente de sí mismos, ¿no? Lo encontramos aquí en Romanos 8, 16 hacia adelante. Dice así. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿no? Bueno, aquí habla claramente de que si el Padre es el que da testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio del Padre, vemos que el Espíritu Santo da testimonio de lo que somos en Dios a nuestros corazones. O sea, estamos en medio de la maravilla de lo que Dios testifica de sí mismo, y porque Él es lo que es, nosotros hemos llegado a ser lo que somos. Porque Él es un Dios de gracia, Él testifica de su gracia, estamos viendo que la testifica a través de nosotros. Estamos viendo atributos, estamos viendo una obra gloriosa en la que Dios ha testificado de sí mismo, pero vemos que ese reflejo, ese testimonio, somos nosotros de forma oral, en la forma en cómo vivimos. Somos el testimonio de Dios en la tierra por medio del Espíritu Santo. Es por eso que dice que tenemos la mente de Cristo. Es por eso que dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora nosotros damos testimonio de quién es Dios, en cómo vivimos, en cómo pensamos, en cómo actuamos, ¿no? Y es por eso que el Espíritu Santo debe marcar bien nuestra identidad, para que sigamos analizando lo que somos en Él y beneficiándonos de ello. Digamos que nosotros podemos dar testimonio porque el Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿no? Claro, ser transmisores de ese testimonio que Dios está dando a nuestros corazones, ¿no? Amén. Y esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha y eso es lo que el diablo ataca constantemente. El diablo no quiere que tú tengas la perspectiva bíblica de quién eres en Cristo, de quién eres en el testimonio del Espíritu Tu Santo, identidad en Jesús, de ¿no? quién eres en el Padre. Y al atacar esa identidad que tú ya tienes y no vas a perder jamás, vas a poderla tapar, pero vas a seguir siendo hijo si realmente has nacido de nuevo. Vamos a ver que tú no podrás ser testimonio de lo que Él testifica en tu corazón. No podremos ser reflejos de ello. Y vamos a ver eso, ¿no? Creo que después lo que va a seguir diciendo él, un poquito más adelante, está muy conectado con lo que estás diciendo, obviamente, ¿no? Versículo 34. Estamos de nuevo en el Evangelio de Juan. Volvemos a nuestra fuente de estudio. Capítulo 5, versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Está hablando de Juan el Bautista. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo, dice Jesús, tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese,
las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Un pueblo que estaba esperando a su Mesías. Aquí está el Mesías y lo están acusando de ser Un blasfemo. un blasfemo que toma el lugar de Dios, ¿no? Hay un detalle muy hermoso en el versículo 34 que dice que Él no recibe testimonio de hombre alguno. Es decir, Jesucristo, aunque viniera alguien a testificar de lo que fuera, Él no lo recibiría, porque Él sabe todas las cosas y porque si Él realmente recibía testimonio de alguien era del Padre. Amén. Porque Él se sometía a la voluntad del Padre, a la voluntad de nadie más. A la voluntad de nadie más. Entonces, cuando Acá está diciendo nosotros... de quién cuenta el testimonio, no de los hombres. Claro. Porque hay hombres, Juan el Bautista dio testimonio de él, ¿no? Pero ¿de quién de verdad cuenta el testimonio? Del Padre. Del Padre. Ya que no hay... No hay autoridad superior o nadie que pueda hablar mejor que el Padre mismo, ¿no? Claro. Entonces, Él como hombre verdadero, aquí se posiciona. Si es receptor, ya que todo ser humano es receptor de cualquier mensaje, sea bueno o malo, sea destructivo o edificante, somos receptores del mensaje. Somos receptores portátiles de todo tipo de mensajes. Si Jesucristo, como receptor de un mensaje, como receptor a obedecer, a guardar, a someterse a alguna voluntad, no podía haber sido la de otro hombre, ya que Él, como ser supremo, aunque en forma de hombre, no podía someterse a otro, sino al Padre. No podía, tenía que someterse a alguien igual a Él, en esencia, en gloria, en majestad, en magnificencia, en esencia, en eternidad, no podía someterse a otro, al Padre, igual a Él. Es que nadie podría conocerlo tampoco desde el punto de vista del conocimiento también, ¿no? No solo desde el punto de vista de la autoridad, como tú dices. También, ¿quién podría conocer a Jesús si no solo el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Wow. Entonces, es como si yo fuera al mundo de las hormigas, ¿no? Y las hormigas quieren hablar de mí. ¿Qué pueden saber las hormigas de un ser humano? Muy poco, ¿no? Si éstas pudieran hablar y si yo pudiera decimarme ser igual que una hormiga, ¿no? ¿De qué me valdría un testimonio de una hormiga a mí? ¿Entienden? Entonces ahí podría hablar alguien igual a mí, otro ser humano. Bueno, Dios no tiene iguales, sino solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otro ser como ellos, ¿no? Los únicos que pueden validarse a sí mismos, a ellos son ellos mismos. Por más que las hormigas hablaran de mí, no tiene ningún valor eso, ¿no? De verdad, así es lo mismo con Jesús. Y, hermano, hay algo maravilloso que digo, más digo esto, Para que vosotros seáis salvos. O sea, el Señor Jesús les está diciendo esto a esos judíos, en este caso fariseos, que estaban tan enojados porque Él sanaba en sábado, pero ya no tanto lo del sábado, sino porque Él decía ser hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Jesús dice que Él recibía testimonio de otro mayor, pero en este caso, el Señor Jesús, ahí mismo, da con su misericordia, con un corazón tierno, les habla, dice, mira, el propósito de lo que os estoy diciendo no es para que os enojéis, no es para que me matéis, no es para que me queráis crucificar, es para que vosotros seáis salvos. Es que yo creo que... Desde su parte humana y misericordiosa, Él pudo gesticular con esa compasión, aun sabiendo quién lo iba a entregar, Judas Iscariote, aun sabiendo quiénes pensaban matarlo, los tenía enfrente, su audiencia, y aún así el Señor mostraba ese gesto de misericordia, como hoy lo puede estar mostrando ante ti, permitiéndote escuchar el Evangelio de Cristo antes de que te mueras y te vayas al infierno, sin excusa y sin poder haber dicho, Dios, tú nunca me distes el mensaje. Dios te lo dio, pero tú lo rechazaste.
Dios quiera que hoy te puedas arrepentir de tus pecados y suplicar a Dios por su misericordia y rogar a Él. Dios no está llamando a la puerta de tu corazón. Eres tú el que tiene que llamar a las puertas de su gracia y de su misericordia. Y Dios, si le place, las abrirá. Pero llama de rodillas, no con prepotencia, no como si fuera una opción más. No, es la única opción que tienes Amén. para ser salvo. Y no es una opción, es un mandato. Arrepiéntete a Cristo. Si no, Y te conócele perderás. a Él, ¿no? O sea, pregúntate quién es Cristo para ti, quién es Jesús. Yo creo que la esencia de lo que está diciendo acá es que le está contando todo esto, quién es Él, no para darse gloria a sí mismo, porque ya la tiene de por sí, su gloria es suya. Nadie Y se el la puede testimonio de quitar. los propios se lo da el El Padre. testimonio lo da el Padre y lo tiene también de Juan el Bautista y lo tiene de un montón de personas que Él ha transformado, ¿no? Pero Él dice, La tiene de nosotros ahora aquí. sí, pero a Él no Que ya le ves que es. pero a Él no le cambia No nada la eso. necesita, no necesita. No eso. necesita que tú des testimonio de Él. O sea, eso es lo que está diciendo. Pero dice, lo hago para que seáis salvos. Porque conocer quién es Jesús es el único modo que puede llevarte a la salvación. Dice Hechos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos. Sin el nombre de ¿Puede Jesús. alguien ser salvo sin conocer a Jesús? Imposible, Es imposible. imposible. Si no le conoces, y aún conociéndole aparentemente, superficialmente, si no conoces quién es Él, que Él es el enviado, que Él es la verdad, que Él es la vida, porque esto de lo que estaba hablando antes, ¿no? El que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice que el Hijo a quien quiere da vida. Está en el contexto, eso está en el contexto del pasaje, Amén. porque estamos siguiendo lo que empezamos la semana pasada. Él está diciendo, esto lo estoy diciendo, ¿por qué Jesús está levantando su identidad? ¿Por qué está diciendo que Él es Dios? ¿Por qué Él está diciendo que en futuro va a venir a juzgar? ¿Por qué está diciendo que Él puede dar vida? Bueno, justamente para presentar el Evangelio. Maravilloso, porque cuando levanta su identidad a través de un milagro o de forma oral, donde afirma quién es, su finalidad siempre es salvar. Amén. Siempre Yo es si fuera salvar. levantado a todos atraeré a mí mismo. Dijo, Amén, ¿no? amén. En Juan Así capítulo como 3. Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Amén. Todo señala a Cristo, el Salvador, el que tuvo que morir en la cruz por los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es maravilloso, es hermoso. Estamos en el versículo 34 y aquí empieza a definir a Juan como esa antorcha que ardía, que alumbraba, que vosotros, los mismos judíos se querían regocijar por un tiempo en su luz, y es verdad. Vemos a los fariseos que se iban al mismo río donde escuchaban de la boca de Juan, vosotros, sepulcros blanqueados, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aún aún olían ese aire profético, ese aire tipo Elías, y aún se regocijaban, ¿no? Pero así Pero como no se arrepentían. perseguían a Elías, o persiguieron a Eliseo también, o a Isaías, que lo aserraron en el templo, así habría acabado Juan el Bautista en manos de estos hijos del diablo. Aunque ya veían a Juan el Bautista y seguramente se regocijaban como diciendo, mira, van a pasar cosas, seguramente Un se va a levantar espectáculo. alguien, se va a levantar algo, es algo novedoso, algo está pasando aquí. Y se acercaban a ese Juan, que aunque les decía las cosas tan claras, ellos se sentían como con la euforia de los recuerdos del pasado, ¿no? ¿Y cuántas veces pasa eso, no, hermano? De hecho, Jesús le decía, ¿qué ¿Cuántas veces salisteis a ver pasa al eso? desierto, no? Sí. Porque era un espectáculo, ¿no? Y es así, muchos, dice, os tocaron flauta, hicisteis algo y bailasteis, pero después no hicisteis caso. Claro. Y aquí vemos algo tan que se puede aplicar al día de hoy, ¿no? Sí. Aquí en el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Cuántas personas religiosas, podridas de conocimiento, porque no es un conocimiento a vida, sino a muerte, y a mayor condenación, y a orgullo, y a arrogancia, y a destrucción? ¿Cuántos de ellos se regocijan por un tiempo en la luz de las verdades de la Reforma, de las verdades de los puritanos, de las verdades de esos grandes hombres Tulip. que Dios levantó con su gracia poderosa, porque si no, nunca hubieran existido? Y realmente son todas ellas bíblicas
y se regocijan por un tiempo en ellas, pero cuando vemos que esas verdades, de las cuales uno no se tiene que regocijar por un tiempo, se tiene que regocijar por toda la vida hasta la eternidad, no por moda. Hay tantos hombres que disputan por la doctrina de la elección, y esos hombres han llegado a apostatar luego, y a caer peores, y al final a acabar siendo ateos. Conozco varios. Y discutían, y se regocijaban por un tiempo, un pequeño tiempo. Así como esos fariseos por un tiempo se regocijaron con Juan el Bautista, que Juan el Bautista no señalaba a ningún lado sino a Jesucristo. Pero ellos se regocijan por él en su luz, por un tiempo, por un corto tiempo. ¿Cuántos hay así que se regocijan por un tiempo con lo que Paul Washer predicó, o con la Biblia de MacArthur, o con la institución de Calvino, o con el formar parte de una iglesia reformada, o tal o cual, y por un tiempo están allí, regocijados en ese calor superficial, ese calorcito doctrinal, de conocimiento, de literatura, de grande conocimiento, de grande profundidad, y al final, ¿en qué acaba todo ello? ¿En qué acaba todo ello? Es como esa semilla que cae en esa cierta tierra, que es recibida con mucho regocijo, pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa con ello? Nada, se va. Así son todos aquellos que se acercan a Jesucristo, no por quién es Jesucristo, no por medio de ese testimonio glorioso que el Padre da del Hijo, que el Espíritu Santo deberá dar en el corazón del Hijo, sino por un mero conocimiento, una mera moda, se acercaron simplemente por un momento y luego se alejaron otra vez. Así fue con Juan el Bautista, así sigue siendo con muchos. Necesitamos seguir escuchando lo que el Señor les tenía que decir. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Jesús tiene mayor testimonio que el de todos los hombres que podamos dar testimonio de Jesús. Juan dio testimonio de Jesús, pero el testimonio que Juan dio de Jesús no era tan grande como el que Jesús dice de sí mismo. Y tenemos la oportunidad de repetir el testimonio que Cristo da de sí mismo, que el Padre da de sí mismo. ¡Qué hermoso, hermanos! Juan da un testimonio de Jesús a corta medida. Nosotros tenemos el testimonio completo. Podemos predicarlo. Y eso es lo maravilloso. Y sabes una cosa, tú mismo puedes recibir el testimonio de Jesucristo, creyendo en Él, arrepintiéndote de tus pecados. Ya no seré yo, ya no será Mirko, ya no será nadie más que el Espíritu Santo dándote testimonio de quién es el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y eso es lo que mucha gente no busca. La gente quiere el testimonio de Cristo ya masticadito, que se lo cuente a alguien. No, ves tú y averigua quién es Cristo y estudia la palabra y ora y búscalo, invoca su nombre y saborea la persona de Jesucristo. Amén. No quieras las cosas hechas puré, mastica a Cristo, digiérelo y no te conformes, sigue conociéndolo para que tú mismo digas: Él testifica de quién es Él mismo en mi corazón, de forma que pueda decir, como en Romanos 8, Abba Padre, Abba Padre. Es por ahí donde estamos yendo, porque los fariseos pensaban que podían tener un breve testimonio de quién iba a ser el Mesías, pero un testimonio absolutamente falso, porque teniendo al Mesías delante, no le reconocieron. ¿Cuántos escuchan a Cristo de la Biblia y no lo reconocen? Porque tiene un falso testimonio de Jesucristo. Porque tampoco tiene el Espíritu Santo en sus corazones de forma que le dé testimonio del Cristo verdadero. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón y escuchas el testimonio de Cristo, el bíblico, el Espíritu Santo en tu corazón te dirá: así es, este es el Cristo verdadero. Amén. Y hubieron momentos en la vida de Jesús en lo cual fue claro el testimonio del Padre. ¿Te recuerdas algunos, no? Uno en el bautismo, que se oyó esa voz que decía: este es mi hijo amado en que tengo complacencia, ¿no? Y la otra en la transfiguración. Y en la transfiguración. Y fíjense en Segunda de Pedro, les invito a mirar conmigo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro, que era uno del círculo estrecho del Señor, ¿no? Ahí está Pedro, Juan, estaban ahí muy cercanos a Jesús, Juan el apóstol, ¿no?
Y aquí en 2 de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. La Biblia nos habla de ese evento de la transfiguración y de Pedro y de cómo estaba entorpecido con las cosas que decía. Y él ahora, después de muchos años, está escribiendo esta carta y está hablando de este testimonio del Padre clarísimo, ¿no? Clarísimo testimonio. Él estuvo allí, él fue un testigo presencial, pero Cristo no necesita de estos testimonios. Él mismo lo está diciendo, pero estos testimonios son clarísimos, ¿no? Si volvemos al capítulo 5, versículo 37 de Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, punto. Y ahora parece que hay una contradicción. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, vean que acá hay muchos testimonios. Jesús no está diciendo que faltan testimonios o testigos. Tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos los apóstoles, las mujeres que le seguían, los samaritanos, la gente que vio los milagros, Nicodemo, los religiosos, etc. Nadie pudo contradecir, por ejemplo, la resurrección de Jesús. Tuvieron que pagarle a los soldados cuando deberían haberlos asesinado por su deber. Les tuvieron que pagar para que dijeran que alguien robó el cuerpo. Pero nunca nadie pudo desmentir el testimonio de Jesús. Pero el testimonio más valedero es el de Dios el Padre. Amén. Y acá lo dice, Jesús lo dice claramente. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ninguno vio a Dios el Padre, realmente. Se oyó algo que podía ser la voz de Dios ahí en la transfiguración, en el bautismo. Pero Él está diciendo que no habéis creído a la palabra, al verbo. Recuerden que Juan llamó a Jesús la palabra, el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, no habéis ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y ahora los acusa de algo que hoy en día sucede también. Muchas personas pretenden o conocen aparentemente las Escrituras, pero no reconocen a Jesús. ¿Quién es Él? El Dios vivo, el Salvador, el Santo, el Justo, el Camino, la verdad, el agua de la vida, el árbol de la vida, nuestra paz, nuestra Pascua, nuestro Shalom. Jesús. No lo reconocen por quién es Él. Entonces, ¿qué dice el versículo 39? Escudriñad las Escrituras. Y a ti te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, quien quiera que seas, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y Sí, ellas son las que dan testimonio de mí. Muy fuerte. O sea, ahora Jesús le está diciendo, el Padre, que ustedes dicen que es su Dios, da testimonio de mí. Juan el Bautista, a quien ustedes admiraban, aunque no se quebrantaba su corazón, ni se arrepentían, dio testimonio de mí. Todos los que están aquí podrían dar testimonio de mí, porque Jesús tenía ahí discípulos, etc. Y ahora llega a decirle algo que tanto adoráis. La Torá, vuestras leyes, el Antiguo Testamento, los profetas, ellos también dan testimonio de mí. Soy yo el que doy la vida eterna, dice Jesús. No la palabra de Dios, yo soy la verdadera palabra. En la palabra de Dios se puede encontrar que es Jesús que te da la vida eterna. ¿Está bien? Él está diciendo, aún la palabra que vosotros decís que es la palabra de Dios, habla de mí. Es maravilloso para mí, ¿eh? Me encanta como dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, cuando vemos la línea de estos religiosos,
así como podremos escudriñar muchas veces en nuestro corazón religioso, vemos cosas defectuosas. Primera cosa defectuosa que vemos, y es en ese regocijo que solo duró un poco tiempo en la luz de Juan el Bautista. Versículo 35. Y aquí vemos otro detalle, que dice que a vosotros os parece. O sea, vemos que siempre es un corto tiempo en un cierto regocijo en la luz, y aquí vemos que es un parecer que yo tengo de que tengo la vida eterna en las Escrituras. Y vemos que de eso se trata la religión. Cortos tiempos de ciertas cosas que aparentemente, por parecer, me parecen. Pero no es algo afirmativo porque no está el testimonio del Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo, porque no hay algo solemne, algo firme, algo estable, algo inflexible, algo eterno, algo permanente, divino. Algo divino, inmutable, que no cambia, atesorado en el corazón del pecador. Y cuando no hay eso, es todo me parece por un corto tiempo acerca de esto, de lo otro, y así se mueve todo. Que después el religioso, para autoasegurarse, se afirma y se impone, pero no con la revelación del Señor, no con el testimonio, sino con normas, reglas, que eso forma como un colchón para sentirse uno más seguro en cuanto a lo que hace, dependencia de algo que debe seguir haciendo en una actividad, para que sus cosas que son abstractas, inseguras, todo ello pueda intentar afirmarlo, ¿no? Con sus fundamentos tradicionalistas y sus cosas religiosas, ¿no? Y ahí vemos que todo eso cae a trozos ante lo que es el testimonio de Dios en el corazón de un pecador. Amén. Por eso es lo que decías, o sea, toda la palabra da testimonio de Cristo. Amén. Pero es que al final Cristo es el cumplimiento de toda esa palabra y es Cristo el que sigue desarrollando su palabra. Él es la palabra viva. Y Él es la palabra viva, ¿no? Amén, amén. Aquí Jesús no está quitando autoridad a la Escritura, por el contrario, se le está añadiendo, se le está dando la verdadera lupa, el verdadero modo de poder interpretar las Escrituras. Porque Él dice, ustedes la están mirando, la están leyendo, la conocen, pero no saben de qué se trata. No saben de qué se trata, ¿no? Justamente este es el tema. Y hoy en día también muchos conocen las Escrituras, pero no saben de qué se trata. Si no está el testimonio de Dios. Jesús no necesitaba el testimonio, pero lo tenía de su Padre. Nosotros necesitamos. Y es más, por lo que tú dices, obviamente es claro que este es el motivo por el que necesitamos que el Espíritu Santo venga a vivir a nosotros. Amén. Si no, no habría esperanza. No la habría. Aún con un Jesús crucificado, si el Espíritu Santo no viviera en nosotros, que aplicara esa obra de Jesús en nuestra vida, no tendríamos esperanza. Por eso es que la Trinidad toda tiene que trabajar y trabaja en la soteriología. Y esto es lo que le dice en la salvación, ¿no? De las almas. Y esto es porque el versículo 17 del capítulo 5 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Obviamente. Seguimos, amado. Pero siempre un buen consejo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Un versículo mucho más adelante donde estamos, Sí. el Señor Jesús diría, pero cuando Él, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, cuando habla aquí Jesucristo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 13, dice que hablará toda verdad. Está hablando de que hablará toda verdad de la persona de Cristo. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene Tomará a revelar, de lo mío y lo hará saber, dice el mismo capítulo. viene a ¿no? revelar de la naturaleza, tanto Dios como hombre. De nuevo la la identidad obra de Cristo al centro. expiatoria, de la obra de redención, de la obra poderosa del Evangelio. Viene a llevarnos a esa verdad, porque a partir de allí, todas las otras verdades, en cuanto al plan de redención, el decreto de Dios, el pacto, los atributos de Dios, la forma de cómo Dios salva, y todo lo demás, todo eso, parte desde este punto. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho Jesucristo? ¿No? Amén. Es a partir de allí. Pero continúa, porque hay mucho más para comer antes que terminemos hoy. Claro. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. vida.
¡Wow! ¡Wow! Este es el mayor pecado del hombre. No querer ir. Es interesante porque no solamente no querían ir. La Biblia también dice que el ser humano no quiere porque es rebelde, y lo hemos visto en Juan capítulo 1, que la luz vino a los hombres, pero los hombres no quisieron ir a la luz para que sus pecados no fueran descubiertos. Juan capítulo 1. Sino que también vemos en Efesios que el hombre no tiene disposición, hemos visto, pero tampoco tiene capacidades de poder ir a Dios. El ser humano no puede, no quiere. Y porque no quiere, no puede. Y porque no puede, no quiere. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso donde el ser humano está circulando, arraigado al pecado, sometido al diablo como esclavo que es el ser humano por naturaleza, y muerto absolutamente en su pecado. No muerto un poco o alguna esfera, no, en absoluto. El ser humano está muerto espiritualmente. Y es tan devastante la situación de nosotros, los seres humanos. Digo nosotros porque si no hubiera sido por la gracia de Dios, yo aún estaría en ese círculo vicioso. Es tan devastante que el hombre prefiere hacer lo más difícil, que es la religión, las obras, intentar ganarse el cielo, que es casi imposible, por esto que hablaba antes del hermano, ¿no? Por nuestras continuas caídas, frustraciones, pecados, rebelión, desobediencia, etc., en vez de hacer lo más simple, que es rendirse, arrepentirse, verse tal cual es, dejar de engañarse. Pero es claro, es que, como dice el hermano, la Biblia lo enseña, si no es Dios que nos ilumina, esto es imposible. Y lo vemos en Efesios. Por gracia. Hola Luz, hola Flor, que el Señor les bendiga. Si quieren escribir de dónde nos siguen, Guayaquil, México, veo que está Imelda, nuestra hermana, es también tímida aquí. Veo Flor desde Argentina, Luz desde Suiza, que el Señor les bendiga. Si tienen preguntas pueden ponerlas. Imelda está en México. Imelda está en México, sí. Ah, sí. Ya hace bastante, ¿eh? Sí, sí. Veo su carita por ahí. Efesios capítulo 2, versículo 1 y Colosenses 2, del 13 al 15. No hace falta. Pero simplemente, si puedes ponerlo allí, sí, para Efesios... que veáis que el ser humano, como podemos leer aquí en el versículo 40 del capítulo 5, que no quieren ir a Cristo. Pero vemos tanto en Efesios capítulo 2, versículo 1, como Colosenses capítulo 2, del 13 al 15, el ser humano es que tampoco puede. No quiere porque no puede, y no puede porque no quiere. Esa es la razón de por qué el hombre es responsable y por qué tendrá su justa sentencia en el día final. 1 Corintios 2:14 también lo dice, ¿no? El hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque tampoco puede. No puede. O sea, es... de hecho, esta semana estaba hablando, bueno, ahora me voy a despistar un poco. ¿Me deja un poquito? Claro, mamadísimo. Estaba hablando de... Les recomiendo un gran apologeta, ¿así se dice? Apologeta cristiano que se llama Van Tilt, Cornelius Van Tilt. Van Tilt, sí. Dice que sea uno de los pensadores o filósofos más grandes del protestantismo, digamos, después de Calvino, así lo definen. No lo conozco en profundidad, pero él parte de un tipo de apologética que es la presuposicionalista. Sí. ¿Está bien? Más allá ahora no vamos a entrar en apologética, no quiero entrar en este tema demasiado complicado y no estoy a la altura para poder hablarlo, pero la apologética es muy interesante. Le recomiendo Cornelius Van Tilt, y él dice que el hombre no renacido, o sea, él parte de la presuposición, no puede comprender la verdad verdadera. Y yo estoy de acuerdo, creo que es bíblico eso, ¿no? O sea, él parte ya de una presuposición que si tú no has nacido de nuevo, puedes ver cosas, puedes comprender verdades, pero no vas a llegar nunca a la comprensión real de la realidad, ¿no? Nunca, no tiene la concepción de la verdad en sí misma. No puede tenerla. Si no es Cristo, no puede ser otro, ¿no? Es imposible, ¿no? Es como que lo que le dijo Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilato a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Ese es el ser humano, la humanidad entera sin Cristo preguntan, ¿qué es la verdad? Bueno, la filosofía y es una que materia que se estudia. La pregunta iba muy mal dirigida. Él tenía que haber dicho, ¿quién es la verdad? Y Jesucristo le habría dicho, yo soy la verdad, el camino y la vida. Como lo había dicho antes, ¿no? Como lo habría dicho antes, sí.
nuevamente en el versículo 41 dice, gloria de los hombres no recibo. Ahí está. Perdón, he dicho nuevamente, pero no. Él anteriormente ha dicho, testimonio de los hombres no recibo. Ahora él, cambiando solo una palabra, la de gloria, Se entiende dice mejor que no lo que dijo recibe. antes. Sí. No es que no hay hombres que den testimonio de él. Millones, lo damos. Pero no lo necesita. Porque la gloria está intrínseca en sí misma. Hermano, me encanta. O sea, toda nuestra vida, la del cristiano, debería, y cada día debería ser una lucha constante, ¿Qué es el todo del hombre? sistemática. El dar gloria a Dar Dios, gloria a Dios. glorificar a Dios y gozar de Él. Mejor dicho, como decía Jonathan Edwards, glorificar a Dios gozando de Él. Amén. Ese es el fin del ser humano, para el que fuimos creados. Glorificar a Dios gozando de Él. Es por eso que el ser humano está totalmente sin rumbo, sin deleitarse. A ver qué dice el hermano Héctor. A ver, Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El texto puede sugerir que no es que no amaran la luz, sino que amaron más las tinieblas, ¿cierto? De ahí podría relacionarse con la tibieza. Bueno, acá ya tendríamos que ir a volver al balcón cuando estudiamos el capítulo 1 de Juan, ¿no? es verdad que el texto dice amaron más. Sí, pero habría que ver la traducción, ¿no? A ver, yo entiendo que esta gente también amaba la ley. ¿Quién dice que no? Ellos escudriñaban las escrituras, como hemos leído, y que dice, las escudriñaban porque a estos les parecía que ellas tenían vida eterna. Pero al final era odio contra las escrituras, así como contra la luz, al rechazar la palabra hecho hombre y al rechazar la luz venida al mundo. Claro, siempre podían tener un cierto amor a la ley, siempre podían tener un cierto amor a la luz, siempre podían tener un cierto amor incluso hasta la persona de Cristo, la podían admirar y apreciar. También se regocijaron por un tiempo en la luz de Juan, pero sin embargo al final el deseo era matar a Jesús. El deseo de la ley, ¿cuál era? Autojustificarse a sí mismos. El deseo es que ellos tenían de la ley autojustificarse, sentirse bien, manipular, tener un lugar de prominencia en la nación de Israel. Al final vemos que ellos no querían la luz, no querían a Cristo, realmente tampoco querían a Juan, por eso fue por un corto tiempo. Al final lo que ellos tenían era odio y odio. No eran tibios, era gente que estaba totalmente fría, congelada, ¿no? No se puede amar más las tinieblas que la luz y seguir estando en Cristo, o decir que uno está en Cristo. Y lo vemos mucho en la primera epístola de Juan, donde dice, no puedes decir que estás en Cristo y andar en tinieblas. No puedes, ¿no? Somos hijos de la luz. Aunque tengamos inclinación a las tinieblas, aunque a veces hagamos aparentes obras de las tinieblas, sin embargo somos hijos de la luz y vivimos en la luz. Por eso nuestras malas obras son descubiertas, porque estamos en Él. Eso es lo que no quería esta gente, que sus malas obras fueran descubiertas, aunque se golpean el pecho de ser hijos de Abraham, de ser discípulos de Moisés. Sin embargo, no querían que sus obras, malas obras, fueran evidentes. Por eso no querían ir a Él. Yo creo que el enfoque del hermano va más hacia los cristianos. Sí, yo creo que también. Es cierto que también, después de decir eso en el capítulo 3 de Juan, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, ahí está el y no viene la luz. Por más que la luz pueda generar una fascinación, después también vemos que en otro lugar Pablo dice que el Dios de este mundo, con minúscula, ¿no?, tapa, en algún modo bloca para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, ¿no? Nosotros los cristianos tenemos, en cierta forma, una inclinación a aborrecer la luz. Lo vemos diariamente en nuestros corazones. La cuestión es que no tenemos salida, porque la luz misma... Eso es más la lucha contra el viejo hombre o contra la luz misma ha venido a morar en nuestros corazones. Por eso, aunque tengamos una cierta inclinación a aborrecer la luz, sería totalmente contraproductivo, porque al final vemos que la misma luz habita en nosotros. Que la amamos, somos la amamos. Esclavos de la luz. No podemos no amarla, la luz. Y aunque demos pataletas porque no nos ilumine, estaremos intentando luchar contra Además, el Jesús sol. dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no?
O sea, está dentro nuestro, ¿no? Un abrazo, Héctor, que el Señor te Aún, bendiga. aún arrepintiéndonos, o aún cuando el Espíritu Santo, cuando hemos pecado, nos da convicción de pecado, en ese mismo momento, esa lucecita llena de dolor por haber pecado, se empieza a prender más. ¿Por qué? Porque hay convicción de pecado. ¿Por qué? Porque va uno a pedir perdón a Cristo. ¿Por qué? Porque empieza a experimentar y a asimilar los beneficios de la cruz. Y es allí donde ese hombre que ha hecho algo que aparentemente era aborrecer la luz, lo que está haciendo ahora es crecer más en la luz. Porque estamos en Dios. Él ha venido a nosotros. Lo amamos porque Él nos amó primero. De forma que ahora todo lo que hagas, aun el día en cuando te mueras, ese día será glorioso. Porque serás ya una luz sin interrupción de tinieblas, sin interrupción de algo que atente contra lo que has llamado a ser. Sal y luz. Ya no habrá nada que pueda atentar contra ese llamado que tienes. Vendrás a ser luz completa cuando dejemos este cuerpo de muerte y nos unamos a Amén. Cristo en gloria. Es glorioso. Es un tema muy glorioso. Mas yo os Pero conozco. mira, espera, antes que vaya adelante, porque estaba buscando este versículo, Dale, porque dale, está dale. perfectamente conectado. En 2 de Corintios 4, 6, y habla exactamente de lo que estaba ilustrando el hermano. Dice, o podemos leer desde el 5, vamos desde el 5, está perfectamente conectado, hermanos, con lo que estamos estudiando. 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, Amén. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y después dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y después comienza, está hablando de esto, hermano, es esto, está hablando de la luz de Cristo. Es eso. El mismo que dijo al inicio, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, es el mismo que nos iluminó, nos dio la vida. Dice, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y después no se dejen engañar por el título de la Reina Valera, sáquenlo, continúa el discurso y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Maravilloso, maravilloso. Volvemos a Juan 5. Hermano, cuando dice gloria a los hombres no recibo, es porque realmente Es que no la puede recibir. la gloria La que recibe y la recibirá por siempre la gloria de los hombres. Así es. Porque estaremos en el cielo adorándolo Pero Mirko, para siempre. la gloria a la que No la valida. él aspiraba como hombre era la del Padre. La exaltación que el Padre Amén. le iba a dar una vez ya habiendo acabado la obra que el Padre le había mandado hacer, ¿no? Así En la es. resurrección, cuando ya como hombre verdadero se iba a sentar en ese trono de gloria en los cielos, rodeado de majestad, intercediendo por ti y por mí, a la diestra del Padre. Él aspiraba a esa gloria. Y la tuvo y la tiene. Ahora, como decía, haciendo paralelismo a la palabra, que Él tiene nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre en el que uno pueda ser salvo. A Él se le ha dado toda la gloria, la honra, de forma que esos ancianos, en el Apocalipsis, se postran Día ante y Él. noche. Se postran y lo adoran y le cantan a aquel que apareció como forma de cordero que Juan vio, abrió los 7 sellos, abrió los libros. Él está allí y ese es la gloria a la que Él realmente estaba deseoso de recibir, del mismo Padre, al cual había sido honrado por medio de su propio sacrificio, en obediencia al Padre, por las ovejas que el Padre le dio, el pueblo que el Padre le encomendó salvar. Él vino a salvar. Y es que el Hijo, recibiendo gloria, lo que hace es darle también toda la gloria al Padre. Y el Padre le Ese vuelve será a el dar, fin. y el Padre le vuelve a dar toda la gloria al Hijo. Y el Espíritu Santo reparte gloria entre los tres. Y a la vez nos la comparte a nosotros, de forma que seremos glorificados en su gloria, transformados con una nueva mentalidad, unos sentimientos sublimes hacia Dios que le den también mucha gloria por toda la eternidad. Aleluya. Y en eso estamos ya empezando en esta vida. Y nos exhortamos mutuamente, todos entre nosotros, para que podamos abundar en esta Y gloria. nos gozamos, mira, ahí la hermana Flor de Argentina, excelente, es apasionante, por supuesto. Amén, hermano, Es amén. gozarnos en la gloria de Dios, Amén. que es para lo que fuimos creados. Y este gozo, hermanos, este gozo
es un peligro brutal contra las tinieblas. El diablo odia ese gozo en el corazón de los cristianos. Los gobiernos satánicos, toda esa gente que obedece al diablo, odia ver a la cristiandad fiel, sometida a Cristo con ese gozo, porque ese gozo es el que nunca va a poder tener el mundo. Y nosotros sí, somos depósitos de este gozo que da gloria al Padre. Y ese gozo, hermanos, que encontramos tanto en Juan también, es el gozo que da firmeza del testimonio verdadero que tenemos. Y dice testimonio que el Padre era el Hijo y el Hijo del Padre y viceversa con las tres personas. Es que el diablo quisiera poder recibir gloria, pero no puede. ¡No puede! Y es más, él aparentemente recibe gloria, pero no recibe gloria, porque la gente glorifica en su vida los pecados, glorifica en su vida otras cosas, pero no la persona del diablo. Bueno, hay adoradores del diablo, etc. Pero no es gloria. Pero no es la gloria, que no puede recibirla. O sea, sabemos no que puede recibirla. el diablo perdió su posición como Lucifer y él fue echado del cielo por algo que estamos hablando que no paramos de hablar, por lo de la gloria. Por ese tema de la gloria, que el diablo quería tener más gloria, que el diablo quería tener esa posición de gloria, él fue echado. Cuando la iglesia tiene entendida el concepto, no en su totalidad porque no lo vamos a tener, eso vamos a estar entendiéndolo eternamente, pero cuando la iglesia se esfuerza en entender la gloria de Dios, el infierno empieza a temblar. ¿Por qué? Porque la finalidad del diablo, que es el que va a sufrir más en el infierno, es por lo que él cayó, es por lo que él fue desterrado del reino de los cielos. Y cuando la iglesia tiene eso en mente, el darle la gloria a Dios con sus vidas, con una postura cristocéntrica de las escrituras, es ahí donde empezamos a dar muchos problemas. Pero es el problema es que no, porque no la tenemos a veces los ministros, los líderes y todos esos, y todo eso que está en nuestros corazones. Sale, queremos dar gloria a nosotros, y el diablo empieza a frotarse las manos como diciendo, mira, no me van a dar muchos problemas en este siglo XXI. Los del siglo XVIII, los del XVII, esos sí fueron muy terribles, pero estos ya con otras marañas los he podido desfocalizarse lo que realmente me da muchos problemas, y ahora los tengo aquí durmiéndose en los laureles y tirándose todos flores entre ellos y recibiendo gloria a los hombres, cuando el maestro de maestros, el que lo venció en la cruz y le pisó la cabeza, no recibió nunca gloria de los hombres. Y nosotros la vamos a recibir, tampoco debemos recibirla. Nosotros somos creados para darla y dársela a Cristo y no recibirla de nada ni de nadie. Es que ahí funcionamos bien. Tú tienes problemas con depresión, problemas en tu vida, dificultades. De autoestima. Empieza a probar a dar la gloria a Dios en tu vida. ¿Qué significa esto? Su voluntad primero, su soberanía siempre, aceptarla, gozarte, aún en el dolor, estar agradecido, buscar el propósito de Dios, en la oración, buscar cuál es su voluntad decretal, que no está revelada pero que va a suceder. Eso es dar la gloria a Dios. Si tú empiezas a dar la gloria a Dios en tu vida, y te lo digo por experiencia, muchos problemas se abaten, muchas puertas se abren. El Señor te comienza, no quiere decir que va a ser una vida color de rosa, pero justamente, ¿cuándo funciona bien el auto? Cuando se están siguiendo todas las reglas para que ese auto funcione bien. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Si tú estás viviendo una vida para no dar gloria a Dios, por supuesto que tu coche funcionará mal. ¿Entiendes? Ahora bien, dando la gloria a Dios tendrás problemas, tendrás dificultades, pero estarás encarrilado, estarás encaminado, estarás siendo usado para lo que fuiste creado. Este es un tema maravilloso. ¿Quieres agregar algo sobre esto o volvemos al versículo? Quiero, amado, quiero. Amén. O sea, realmente, como decía Mirko, o sea, la perspectiva y la actitud de querer dar gloria a Dios es el golpe más duro que le podamos dar a nuestro ego. El ego es lo opuesto a Dios. El ego crea un círculo y el ego se posiciona en el centro. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, con una personalidad, con un carácter. Pero el ser humano no tenía ego. No tenía el yo interior que lo quiere todo para sí mismo. Cuando el pecado entró
por medio de Adán y Eva, el ego apareció. La naturaleza caída, la naturaleza rebelde. El yo al centro, ¿no? Todo eso apareció. Y desde ese día hasta hoy, aún ya siendo cristianos, aún seguimos teniendo ego. Y ese ego Dios lo permite para que aprendamos a doblegarlo ante el gran yo soy. Jesucristo es curioso, como él se revela a Moisés cuando le pregunta, ¿y quién diré a Faraón quién eres? Y él le dice en griego, literalmente, le dice, ego, ego. Yo soy el que soy. O sea, si tiene que existir algún ego en nuestra vida, debe ser el ego divino. El que lo mira todo para su gloria, el que lo centra todo en sí mismo, el que es autosuficiente, el que realmente puede serlo porque es perfecto y santo. Pero nosotros hemos sido creados para satisfacer el ego divino, para vivir para el ego divino. Dios, Jesucristo. Y allí es cuando nosotros vemos que aunque nuestro ego da pataletas y quiere la parte de la torta, vemos que empezamos realmente a experimentar lo que es el gozo profundo en Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo inefable, y ahí es donde empezamos a ver direcciones de dónde focalizar nuestras fuerzas para luchar. Ya no lucho para ahora sentirme un poco gozoso, ya no lucho para mantenerme 2 horas de rodillas en intercesión por alguien y estoy sudando y, oh Señor, y quiero mantenerme en santidad y sufro para no caer en inmoralidad o para poder ser un buen siervo y estoy todo el día con reglamentos. No, todo eso pasa un segundo punto o ya no pasa ningún punto porque hay algo mucho más glorioso. Ahora lucho para que mi ego no esté en el centro, yo no sea el centro de atención, yo no me vea como una víctima siempre que me ofenden, ya no viene eso al centro, ahora veo que debo vivir para el ego divino, debo vivir para la persona de Dios, todo se tiene que centrar en Él y todo es para Él. Sufro una enfermedad, Se es acaba para la Él. autoconmiseración, ¿no? Sufro Mal una de este enfermedad, siglo. es por Él. Y ahí es cuando ya no me tengo que montar maquinarias de cómo vencer la tentación, cómo luchar así, y montarme los 5 puntos de cómo agradar a mi esposa o agradar a mi esposo, en el caso que eres una mujer, o cómo ser un buen trabajador, y necesito estudiar el libro que me levanta la autoestima y me ayuda a ser un gran trabajador, y tal, no necesito eso. Cuando realmente tengo la perspectiva de dónde está mi enemigo. Tu rol y tu espacio. ¿Dónde está mi enemigo y qué armas tengo para combatirlo? Mi enemigo, mi ego. Mi enemigo número 1, yo, mi pecado, mi miseria, mi autosuficiencia, mi arrogancia, mi prepotencia. Mi arma, vivir para la gloria de Dios. Hermano, con esos 2 puntos, deja de comprar... ¿Qué necesito para ser un buen padre? ¿Qué necesito para ser un buen esposo? Necesito luchar contra este de aquí, tu ego, mi ego asqueroso, que Cristo lo sufrió hace 2000 años atrás, para que yo ahora pueda centrarme en Él, no en mí, y avanzar el camino hasta que me reciba en gloria, ¿no? Claro que sí, que el arrepentimiento será lo que lubrique esta maquinaria de lucha constante, de puños cerrados golpeándome a mí mismo, mi ego, para al final poder, como decía Pablo, ganar a Cristo, teniéndolo todo por basura, porque todo lo que Pablo tenía que tener por basura eran tradiciones, eran cuestiones centradas en su persona. Yo judío, yo fariseo, yo cumpliendo, yo haciendo, yo Pablo, yo discípulo de Gamaliel, y dice, todo eso ya no sirve para nada, fuera, no es nada. Y vamos a ver si hemos centrado, por gracia de Dios, más o menos el pasaje. Mira el versículo 44, después volvemos. Pero dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. De esto estamos hablando, amado, ¿no? De eso era el tema. Y este era el tema. Y nos adelantamos, pero vamos a leer ahora del 41, dice, gloria de los hombres no recibo. Explicado ya que no es que no la recibe, porque la recibe, pero no le cambia nada. No la necesita y no es la importante y no es la que él desea, no es la que él aspira y no es la que valida su ministerio. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cuánto sucede hoy en día esto también, no? Uf, ¿Cuántos autodenominados lo que fuera? Autodenominados. Y a esos millones o multitudes los siguen, o miles. Yo he venido en nombre de mi Padre, validado por el Padre, por el Dios Padre, y no me recibís. y no me recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? O sea, se dan la gloria mutuamente, ¿no? Se honraban, se alababan, se halagaban. Es que si deben creer en Jesús, ya no pueden darse la gloria unos a otros. Ese es el punto. Deben darse cuenta de que la gloria pertenece a algún otro, ¿no? Ese es el punto. Y eso va contra todo religiosidad o religioso. Justamente las religiones te llevan a las obras. Y las obras te llevan a la jactancia. Por eso Pablo dice en Romano, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por lo de las obras? No, sino por la de la fe. De la fe. Entonces justamente la religiosidad falsa te lleva a las obras, humana podríamos decir, que quita del centro a Jesús de la gloria y te pone a ti, a lo que tú haces o dejas de hacer. Eso es el antievangelio. Eso es el antievangelio. Es el evangelio de Satanás, el hombre y sus obras al centro. La gloria de los unos de los otros. No podéis creer. Recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. La gloria que viene del Dios único es para sí mismo. Él puede compartir su gloria, glorificándonos, pero es para sí mismo. Es Él el depositario de la gloria. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Sin embargo, algunos versículos antes había dicho que Él iba a juzgar a todos, ¿no? Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo. Y acá dice, no voy a acusar. Bueno, Jesús ni siquiera necesita acusar, porque ya antes lo veíamos antes, que el mundo ya está condenado. En el capítulo 3 justamente habla de eso con Nicodemo, ¿no? Sí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Y ahí estábamos en el tema que hablábamos antes. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. De nuevo, otro testimonio que tira a Jesús de la galera. Como un buen mago, ya sacó el conejo, sacó la paloma, sacó... ¿Qué más sacan los magos? Flores. Sacó las flores, sacó el pañuelo, lo que sea. Ya habló de Juan el Bautista, habló del Padre, habló de los que están cercas, habló de la Escritura y ahora saca otro testigo más, otro cuchillazo más que le pone en el costado para decirles que todo en lo que ellos creían testificaba de Jesús y ellos no lo ven, ¿no? Dice Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¡Wow! ¡Otra bomba! ¡Otra bomba! Y casi que se la está dejando para terminar, ¿no? ¿No? Otra bomba. Terrible, terrible. Jesús les destruyó las 4 patas de la mesa. Le dinamitó todo el edificio. Todo lo que ellos confiaban y pensaban que iba contra Jesús, la Escritura, el Padre, Juan el Bautista, Moisés, en realidad hablan de Jesús. Hablaban de Él. Esta gente era totalmente apóstata. O sea, habían llegado a un punto de apostasía, aunque, no había amor de aunque Dios parecía en que estaban en un apogeo religioso, ¿no? Sin embargo, para nada era un apogeo religioso. Bueno, sí, es verdad, Israel en ese momento religiosamente era quizá uno de los mejores momentos de su historia. Sí, porque aparentemente no habían apostatado, no se habían ido a Moloch. Habían dejado el politeísmo, eran monoteístas, habían comenzado a celebrar los ritos, la Pascua, que por miles de años no se celebró en Israel. O sea, mira el contexto que nos puede ayudar a entender un poco lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no, hermano? O sea, vemos que en la época de Jesús
el pueblo de Israel aparentemente en cuanto a tradiciones, en cuanto a guardar las cosas de la ley, lo La guardaban. ortodoxia. Pero no dejan de estar dominados por un imperio que era contrario a todo esto, aunque los dejaban hacer. Sin embargo, estos como canario en jaula, ellos podían bailar, podían cantar, podían volar, pero siempre dentro de su jaula de religiosidad, donde entrando en esa jaula veíamos que eran esclavos del mismo diablo. Se Pero lo eso dijo, sí, vosotros sois de vuestro padre. Vamos a llegar, ¿eh? sí, sí, Está más por eso, adelante. por eso dice que cuando llegó y vio la higuera y no tuvo fruto, la maldijo. Y la higuera se secó. Esa higuera hablaba claramente de Israel. Israel era una higuera hermosa de hojas, pero no tenían frutos. Realmente no había fruto. Y aunque la iglesia tantas veces han sido árboles visibles, hermosos, han tenido muchas hojas, han podido dar sombra a todos los que se han puesto bajo él, pero muchas otras veces ha dado tan poco fruto, aunque de forma activa, en actividades o en cuanto a formar una cultura en un cierto país como la de Estados Unidos, que tiene toda una cultura protestante, ¿no? Se ha creado toda una cultura envuelto a esto. Sin Bueno, embargo, también aquí en Suiza, en Suiza norte, también, en muchos otros países, ¿no? Luego vemos a largo plazo y vemos que no han habido frutos. Vemos que han estado dentro de una jaula. Vemos que han estado, en muchos casos, en paz con el sistema opresor. Y no han estado denunciando el sistema opresor cuando deberían haber sido denunciados y señalados por sus pecados, ¿no? Y han callado en muchos casos. Y aquí vemos que la iglesia realmente al único que tiene que dar gloria es a Dios y no recibir gloria del mundo. La iglesia no puede recibir gloria del mundo porque la gloria del mundo está podrida, es una vana gloria, es una gloria hueca que no sirve para nada. No podemos que el Estado nos dé una palmadita en la espalda, no necesitamos que el Estado nos diga que lo estamos haciendo bien, no necesitamos que el Estado nos diga que necesitamos hacer esto, lo otro, no. Nosotros estamos aquí para dar gloria a Dios, a nadie más, y no recibimos gloria de los hombres. Si un Estado quiere, y Dios lo usa como instrumento para que hagan cosas bíblicas, muy bien, mejor por ellos, se ahorrarán a lo mejor muchas cosas, pero si hacen cosas malas en medio de las buenas, la iglesia deberá seguir diciéndoselas y predicar el Evangelio, siempre, Amén. sin importar de qué partido sean los que están al mando o qué posturas tengan. No importa hoy eso. escribí sobre Necesitarán eso. arrepentirse constantemente de sus pecados y venir a Cristo Jesús para que sean salvos del infierno y de la esclavitud del diablo. Amén, amén. Y podemos ir terminando la idea. Y para los que se conectaron ahora, por favor, mírenlo desde el inicio. Esto queda grabado y a veces puede ser muy largo, pueden mirar 10, 15 minutos al día. Y si tienen preguntas, pueden hacerla que nosotros recibiremos. Si están en grupos, porque yo lo posteo un montón de grupos, esto nace desde Iglesia ABC Suiza, así se llama el grupo en Facebook. Yo soy Mirko Chiesa, hermano Esteban del Único Rey, si quieren buscar el perfil, porque ahí van a encontrar el programa. No porque nosotros seamos para nada importantes, absolutamente. Y desde el balcón también lo compartió ahí. No queremos gloria de los hombres. Absolutamente. Redondeando el tema, es que a Jesús lo habían acusado de haber sanado en día de reposo. Y ellos estaban usando, entre comillas, la ley mosaica para decirle que había quebrantado el mandamiento del Shabbat. Pero Jesús le responde al final de todo, como la frutilla del pastel, ¿no? La frutilla de la torta, decimos en Argentina. Muy bueno. Dice, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ustedes conocen a Moisés, pero no creen lo que Moisés escribió, que no es otra cosa que la palabra de Dios, ¿no? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es una gran, gran y hermosísima conclusión. Nuestra hermana Génesis nos está viendo ahora. Muy bien, Génesis, llegaste. Génesis es la que muchas veces nos ayuda escribiendo. Entonces, Jesús le pone el pastel, la frutilla al pastel. ¿Qué frutilla le ponemos, hermano? Hermano, acaba así. Si no pueden creer a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
podemos ir a un salmo de Moisés en la Biblia. También, y también podemos recordar aquella historia, algunos parábola para algunos, para mí es historia, cuando Jesús habla del rico y de el Lázaro. y Lázaro, ¿no? Y hola a todos, Génesis, sí. Y que dice, manda a cualcuno que vaya. ¿Y qué dice el Señor? A la ley Ella, y a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. óiganlos, ¿no? Esto para decirte que tú puedes escuchar de Jesucristo a través de su palabra. Y a través de su palabra puedes conocer quién es Jesús. Este es el mensaje de todo el Evangelio de Juan. La centralidad, la superioridad, la unicidad, la veracidad, la justicia de Jesucristo. Él es el único que puede salvar tu alma. Arrepiéntete de tus pecados y pídele que te salve por su obra en la cruz. Crea el Evangelio. Crea el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Esto es el Evangelio. Un reconocimiento y un arrepentimiento de tus pecados, de tu condición. Y una fe que solo Dios puede donar, Una fe salvífica que te lleva a los pies de Jesucristo y a identificarle y a reconocerle por quien Él es. Nos estamos viendo de Italia. Mis padres, que el Señor les bendiga. Amén, amados. Y los sigas protegiendo. Amén. Salmo 90, amado. Para terminar, Salmo 90, amado. Me parece Enséñanos brutal a cómo, contar nuestros días. cómo es tan maravilloso. Cómo el Señor Jesús acaba esto, porque dice en el versículo siguiente del capítulo 6 que Él agarró y se fue. O sea, dijo eso y se fue. Agarró la barca y se fue. Me parece maravilloso cómo acaba hablando de Moisés, diciendo que ellos, aunque se ponían en el pecho que eran discípulos de Moisés, realmente no se habían enterado de nada, ¿no? Y cuántas veces todos estos hombres que eran audiencia de Jesucristo en el capítulo 5 habían leído este salmo y seguramente lo sabían de memoria, lo cantaban en las sinagogas. Sin embargo, no entendieron muchas cosas que ahora, leyéndolo, vamos a entender. Y creo que esta es la frutilla, hermano. Ahí dice tu madre que el Señor nos dé una fe más profunda para creer y vivir su palabra. Amén. 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 Salmo 90. ¿Qué es un salmo de? Moisés. Es un salmo de Moisés. Un cántico. Muy bien. Señor, tú nos has sido refugio. De generación en generación. Antes que naciesen los montes. Y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Amén. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Y qué hizo Dios en el ministerio de Jesús? Confirmó Dios el Padre la obra de su Hijo. Amén. Hizo aparecer sobre sus siervos su obra y su gloria sobre sus hijos. Amén. El apóstol Pedro, ¿qué vemos?
la gloria de Dios sobre él, mostrándose en la transfiguración, sobre Juan, judíos que habían sido escogidos antes de la fundación del mundo, para que el Señor aplicara este salmo también. Vemos como en el versículo 8, las maldades fueron delante de él, los hierros, los errores a la luz de su rostro. ¿Y qué hizo Cristo? Los ignoró y dijo, no, esto es muy malo. No, los agarró y se los cargó en la espalda. Tuvo misericordia de nosotros. Pero estos fariseos, sabiendo esto, no tenían en cuenta lo corto que era la vida, almacenaban dinero, creían que iban a vivir toda la vida. Sin embargo, no entendían lo que era alegrarse conforme a los días que aparentemente eran afligidos por los romanos. No podían entender nada de esto, no podían realmente desear que la obra de Dios fuera firmada en sus corazones, porque tampoco entendían la obra de Dios. Era tanta la tradición que tenían en sus mentes y en sus corazones que no podían entender cuál era la verdadera obra pueblo de labios Dios. me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Así es, que no sea así en tu caso. Que no sea así en tu caso. Tampoco entendían el versículo 14 que dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Amén. ¿Cómo se podían alegrar si querían matar a Jesús? ¿En dónde estaba su alegría sino en hacer el mal solamente? El autor de la vida. Ciao Jesse, que el Señor te benedica. Un amico missionario en Roma che stava guardandoci là. La grazia di Dio per te, fratello. Un caro amico, él está trabajando en Roma como misionero. Wow. Nos conocemos de la iglesia. Vamos a pregare per Italia, te. Roma, Italia. Para che Dio te dé molta forza. Molto difficile, molto dura Italia, però il Signore In porta avanti il Roma suo piano. anche troppo difficile. Troppo difficile, tutta Italia. In Roma? Tutta Italia. Tutta Italia. Roma ancora peggio. Ancora peggio, aún más, no? Quindi Jesse, che il Signore ti benedica. Grazie Siamo Dio in contatto, vediamo quando vieni a trovarci qua. Amen. In Benvenuto alla mia casa, fratello. Qua a casa sua puoi restare anche a casa nostra. Saluto ai tuoi. Bueno, nos estamos despidiendo. Generalmente terminamos con una oración. Y hoy quiero que oremos por algo que tiene que ver con lo que estudiamos. Generalmente no lo hacemos así. Pero yo quiero que oremos para nuestras vidas poder ver y gozar y gustar de la identidad de Jesús mismo, pero conociéndolo a Él, ¿no? Que oremos eso. Y si tú no conoces a Jesús, por favor, hazte una pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? Reconócelo en su palabra. Reconoce tu situación pecaminosa. Arrepiéntete, cree a Jesucristo y a su obra. Es fundamental, es trascendental. Es lo más importante. ¿Quién es Jesús? Y aun si eres renacido, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Está afectando, influenciando toda tu vida o no? Oremos al Señor que podamos ser y ver y conocer y gustar a Jesús, ser como Jesús, conocerle a Él. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por este tiempo maravilloso. Gracias porque tú una vez más nos has visitado, Señor, con tu poder. Que tú, Señor, derramas de tu gloria. Es tu gloria, Señor, de la que estamos hablando. Es tu gloria la que queremos esparcir, expander tu reino, Señor. Y te pido, Padre, que tú obres en los corazones de amigos, amigas, hermanos, hermanas que han seguido el programa, pedazo, lo que sea, que es tu palabra, Señor, que es tu gloria la que va adelante, que es tu fama. Esa queremos. Tú no necesitas, Señor, que te demos la gloria, pero nosotros necesitamos dártela. Amén. Para ponernos en nuestro lugar donde nos corresponde, para que podamos gloriarnos, Señor, en ti, y un día tú nos glorificarás, Señor. Sí, Señor. Eso es cierto, Señor, tú nos glorificarás, pero aún allí no será nuestra gloria, será la tuya en nosotros, Señor. Amén. Y por eso podremos tirar todas las cosas que tú nos des a tus pies, Padre. Amén. Y esto queremos hacer ya desde nuestra vida, Señor. Dar la gloria a ti, Padre. Tú, lo único que la mereces. Y Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado, Señor, Él también recibe toda la gloria. Y el Espíritu Santo, Señor. Queremos glorificarte, Dios Trino, Santísimo, con nuestras vidas. Queremos vivir para dar la gloria a ti. Levantar al Hijo, el Evangelio. Y que otros puedan conocerte, puedan gozarse, así como nos gozamos nosotros, Señor,
en ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por el tiempo, por este ministerio y por cómo tú nos bendices a nosotros, sobre todo, Señor. Sí, Señor. Es maravilloso, Gracias, Señor, tu palabra. Y quiero terminar orando, Señor, que pueda ser siempre, cada día más real la identidad, el ministerio, la persona de Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser más como Él, pero que podamos conocerle a Él, desear conocerle cada vez más. Estudiar tu palabra para ver a Cristo, quién es Él y lo que Él puede hacer y ha hecho en nuestras vidas, Señor. Por favor, que esta pueda ser nuestra oración. La identidad de Cristo revelada más y más en nosotros, Señor. En nombre de Jesucristo oramos, en su nombre, en su obra, en Él descansamos. Amén. 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 Hoy está tan lindo que no nos quisiéramos ir, ¿no? Que el Señor les bendiga. Cristo con nosotros, amados, el que La empezó esperanza de gloria. perfeccionará. Cristo con nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ah, esto era que había que girarlo porque si no, no se va. Ahí está. Así quedamos. Gloria al Señor, Fue hermano. hermoso, fue hermoso. Fue hermoso. Wow, cómo el Señor nos vuelve a visitar en su fidelidad. Cómo Dios honra a los que desean